Ayer hablábamos con el presidente del Consejo y nos contaba de algún modo qué hay detrás de las usurpaciones o en todo caso de la toma de terrenos. Pero claro, a las usurpaciones le siguió algo aún más grave, que fue el modo en el que se intentó desalojar a las personas que intentaban usurpar o que usurpaban los terrenos. Hoy las páginas de Reconquista dan cuenta de otra usurpación de terrenos y dan cuenta también de que el intendente le pidió a los fiscales o al fiscal que ordene el desalojo de los terrenos. No sabemos exactamente qué pasa, cuál es el mar de fondo, no sabemos si hay una promesa incumplida, no sabemos si hay una interna, no sabemos. Evidentemente hay algo que está generando una movilización que uno entiende no es espontánea, que uno entiende está, digamos, alentada desde algún lugar. Pero eso no implica que uno deba justificar el nivel de represión policial. Ayer mostrábamos imágenes, y ahora las volvemos a ver, de lo que era el armado policial y el modo en el que reprimían a las personas que participaban de las tomas. Y lo que decíamos es que está en juego la vida de las personas ahí. Y que alguien evidentemente está motorizando que se ponga en juego la vida de las personas porque ya sea ordenando la represión indiscriminada o enviando a gente a lugares donde hay riesgo de ser reprimidos, lo que están exponiendo claramente es la vida de las personas y esto merece, primero, un pedido de detención ya de todo y segundo, un repudio. Entonces, ayer decíamos que teníamos otra mirada, que es la mirada de la gente de Trazo APS, de Tierras Tomadas, que es la gente del Grupo de Trabajadores de la Salud Pública, Atención Primaria de la Salud, Trazo, y está en línea Patricia Nievas, que es una integrante de ese grupo. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto en la comunicación, el espacio, así que saludos. Bueno, muchísimas gracias. Igual, contame qué están mirando ustedes desde el trabajo de la salud, porque me imagino que digamos, han visto con tristeza y desesperación todo esto. Exacto. Sí, en realidad bien lo mencionabas, bueno, como Trazo, que somos trabajadores sociales de atención primaria de la salud, y ahí hay un enlace obviamente simbólico y tácito y explícito sobre los territorios, ¿no? Por supuesto que ante la primer toma, venimos hace 10 días con estos acontecimientos, con estos fenómenos, que si bien irrumpen en el escenario, tienen una construcción histórica, ¿no? Entonces lo primero que el domingo, ante el segundo hecho de represión, nos conlleva a la reflexión, es decir, acá como se manejan los marcos de legalidad e ilegalidad en términos, por ejemplo, de la usurpación, llamémosle la toma, hay intereses, ¿no?, en conflicto. Pensábamos en algo ordenador, ¿no? Desde la posición, por eso digo, desde aquí es remitir desde dónde voy a hablar, desde dónde voy a compartir las reflexiones también de trabajo social de Trazo, tienen que ver con la profesión, ¿no? Y la profesión no es ni inodora, ni insípida, ni incolora, y por supuesto no puede serlo frente a estos hechos. Entonces, marcábamos en un documento que sacamos en un pronunciamiento el domingo a la noche a las redes sociales, acá lo ilegal es el silencio, como un primer eje ordenador. Es decir, no decir nada y convertirnos en meros espectadores de lo que está ocurriendo. A partir de ahí marcábamos como 3 posiciones frente a lo que acontece, ¿no? Es decir, frente a las necesidades de este trabajo social, remitimos que las necesidades se ordenan y organizan a través de las políticas públicas y sociales. Ante el conflicto tiene que mediar, ¿no?, el diálogo, la interrelación, la convocatoria de las partes involucradas. Y ante la represión lo único que media es el repudio, ¿no? Entonces, frente a esos 3 tópicos, la posición nuestra es poner en el escenario también de la opinión pública, que viene siendo bastante doloroso, digo, desde el sentido común, todas las apreciaciones que salen en torno a la cultura del odio, y amerita, ¿no?, una reflexión más profunda.
Digo esto, pensaba, ¿no? Y en esto de los recorridos y ver, ¿no? Este acontecimiento, fenómeno que emerge en el contexto, no es nuevo, es una construcción histórica. La parte oeste de la ciudad, donde se están suscitando las dos grandes tomas, una que fue desalojada el domingo y la otra que todavía continúa con una resistencia al desalojo, hay 216 familias. La constitución del sector en el 2012 se provocó de la misma manera. Entonces creo que es un dato no menor. Yo pensaba en la temporalidad, ¿no? A 10 años de la última toma grande, del último episodio, esos 10 años no marcaron un detenimiento, Claro. porque la vida continuó. Entonces, ¿qué hay detrás de las tomas, no? Detrás de las tomas hay, primero, una singularidad y una diversidad de posiciones. Digo, para señalar desde todos los sectores. Pero desde trabajo social señalamos que detrás de las tomas hay vida y hay una construcción histórica social y hay necesidades. En esto quizás pueden disentir y demás en relación a los chivos expiatorios, en relación a si esto organiza y expone y en relación a un valor a la vida, porque lo que está puesto en juego acá frente a las represiones es el valor a la vida, ¿no? Entonces, en tal sentido, que es que, digo, no subestimemos tampoco, y esto es una reflexión quizás muy rápida, no subestimemos las necesidades de la gente y la capacidad organizativa también en clave de ese estado de necesidad. Porque, digo, acá hay un eje ordenador, sabemos que hay dos derechos que entran en pugna. Un eje ordenador es el neoliberalismo, entonces ahí hay una cuestión muy simbólica marcada frente a la defensa de la propiedad privada, ¿no? Entonces, aparece en esa crudeza, ¿no? En esa configuración del delito, que bien lo señala el Código Penal en su artículo 181, pero se contrapone con otro derecho, que es el acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucional y que da cuenta de tratados hasta internacionales en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en la defensa al derecho a la vivienda y a la tierra. Creo que ahí entran en disputa, ¿no? Dos intereses en pugna. Por supuesto, va sorteando más efectos quien tiene mayor dominio o hegemonía, ¿no? Y quedan desplazados, ¿no? Los derechos de las clases que están en vulnerabilidad social. Creo que ahí, entonces ahí aparece, sí, perdón. No, sí, adelante. Aparece Lo que aparece es la necesidad de la presencia de un Estado, sin duda. Digo, en la jerarquía de responsabilidades marcamos al Estado como un gran responsable, pero también a las instituciones de otros sectores, como digo, a partir del documento del domingo a la noche, en esto de decir acá no podemos marcar un silencio, hay que marcar una posición y un llamado a la reflexión, primero a frenar obviamente la represión y que esta sea la salida al conflicto, y apelar, ¿no? A una asamblea social, a la elaboración, a la convocatoria de un comité de emergencia habitacional. Digo que pueda dar cuenta como parte constitutiva, ahora, proactiva y constructora de este conflicto. Pregunto, sí. ¿Eso no existe ya? Digamos, ¿no existe una comisión de vivienda? ¿No existe un organismo autónomo o en todo caso autárquico que esté trabajando sobre ese tema en Reconquista? No existe. Lo que se arma sí hay experiencia, sí, en creaciones de comité de crisis. Esto de Reconquista tiene experiencia. En este caso, obviamente, que está canalizado a través de municipio y Secretaría de Vivienda. Que también, digo, en el primer conflicto, lo que nos también hay, digo, para poner y marcar mi solidaridad y la solidaridad de trazo frente a las colegas de trabajo social que están en dependencia municipal, porque a las 24 horas de tal efervescencia envían a trabajadoras sociales al territorio, ¿no? Claro. Creo que ahí también... las utilizan como escudos también, ¿no? De algún modo, en el medio del conflicto. Digo peligroso para la profesión también, ¿no? No quiero entrar en detalles sobre, las causales y quizás la resistencia a decir que no de las colegas en ese espacio. Pero digo, quienes podemos estar desde otro lugar analizando
acompañando y marcando una solidaridad, vemos una clara exposición, ¿no? Como una cuestión ahí de pantalla. Y también en esto, es decir, otra cuestión de vigilancia, entre comillas, es decir, que entramos a poner paños fríos con algo que es una herramienta nuestra, metodológica, que son los relevamientos, ¿no? Claro. Digo, hay relevamientos que suelen ser paños fríos, que dilatan. Los relevamientos son necesarios porque permiten ordenar y organizar las necesidades, pero pueden quedar en letra muerta y archivada en expediente. Entonces, si eso no cobra vida a la hora de buscar soluciones prácticas, bueno, conlleva un cansancio. Estamos hablando de un cansancio, digo, en lo concreto, en lo que puedo percibir o analizar, de 10 años. Entonces, en esos 10 años hay una construcción histórica que da cuenta de una presencia o ausencia en esas decisiones que hay que tomar para garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda, que inclusive lo que se escucha de las personas que están allí, digo, en esto que analizaba, no decir, a ver qué tanto chivo expiatorio queremos encontrar. En todo caso, pensemos si el chivo expiatorio no son estos silencios, estas ausencias, a la falta de propuesta de la solución de las problemáticas que venían antecediendo. Porque lo que está bueno es decirlo, digamos, acá hay una sola víctima, que es el que ansía un territorio, digamos, el que ansía concretar un derecho, que le fue prometido decenas de veces, para el que fue utilizado, digamos, como herramienta electoral y al que no se le cumple. Entonces digo, hay una víctima colectiva, que es un conjunto de personas que están esperando hace décadas, digamos, una respuesta. Y ahora utilizados, a mí lo que me preocupa es, y también hay que marcarlo, es que haya grupos que, digamos, también los utilicen con el objetivo de, no sé, resolver una interna partidaria, no sé, intentar cumplir una promesa, incomodar a algún dirigente político. Digo, de verdad, la interpretación puede ser cualquiera y cualquiera puede interpretarla desde donde quiera mirarla. Pero digo, ustedes marcan bien que no están en contra de la propiedad privada, lo que marcan claramente es que hay un choque de intereses y que hay un colectivo que termina sufriendo porque no se le cumple, pero además se lo reprime, digamos, es una cosa de loco. Además se lo reprime, totalmente. Entonces esa no puede ser la respuesta de un Estado, digo. En relación, por eso digo, no es una familia que usurpa el terreno de un privado. Son centenares de familias, entonces eso te está dando cuenta de una textura en la interpretación. Hay una necesidad sentida ahí, que pone en jaque, y fíjense, y en esto digo es para reflexionar hasta la vida. Entonces, ¿qué valor tiene la vida cuando hay tanta negación de la negación de un otro? Que por años vienen persistiendo frente a esa negación e invisibilización. Yo ayer leía algunas noticias del año 2018-2019 de Reconquista, donde concretamente hay promesas de 1.000 terrenos, 1.000 viviendas, y la verdad es que no existen esos 1.000 terrenos en disponibilidad del Estado. O sea, no hay. O sea, alguien lo dijo desde la promesa en vana. Y da la impresión de que quien promete no tiene la obligación de cumplir, o que en todo caso en ningún momento nadie le va a exigir que cumpla. Pero si uno promete, hay un compromiso moral ahí, ¿no? Con si querés te espero hasta que atiendas por el perro. Sí, ahí. No, pero digo, parece que hay interés. Sí, perdón. No, pensaba, lo interesante de señalar y que tiene que tener una validez es lo que dice la gente. Entonces creo, en esto que uno plantea, sí, es verdad. Detrás de todo acontecimiento y fenómeno hay intereses en pugna y aparecen actores en escena. Eso es característico de toda cuestión de efervescencia social, ¿no? Y en esta cuestión de conflicto de intereses aparecen también los oportunismos, que también es fácil de señalar. Pero por ahí, en esto me quedaba pensando en las narrativas de las personas, en eso me detuve mucho, porque, hay cuestiones concretas. Una es decir, estamos cansados de promesas, estamos cansados de relevamiento, no queremos relevamiento, queremos un lugar para vivir. Eso, queremos un lugar para vivir. Señalan que la toma es un estado de protesta y buscan que
el intendente, digo, en la figura más significativa del nivel municipal, quieren que vaya a dar una respuesta. Tampoco quiere que se le regale nada, porque también así lo plantean. Están dispuestos a pagar, inclusive hasta habían puesto en una nota que salió el monto que pudieran pagar por mes, es decir, no es que se quiere todo gratis. Y esto lo vemos, por eso acá la importancia también de trabajo social, en decir que nos genera indagaciones también desde salud pública a la hora de posicionarnos quizás, ¿no? Y también sentirnos corresponsables de lo que pasa en el territorio. Porque ¿cuál es la textura de lo que vemos en lo cotidiano? Familias hacinadas, que nos piden palos, nylon, hacen sus casitas atrás de la casa quizás de los padres. Esa realidad que vemos es insumo también para retroalimentar las demandas, las necesidades y las soluciones. Por eso planteo acá, tiene que haber un nivel de corresponsabilidad frente a este fenómeno con una jerarquía, por supuesto, hablamos del Estado, del municipio, concejales y también organizaciones de la sociedad civil que podamos estar predispuestos a la apertura, ¿no?, de la creación de un comité de crisis habitacional. Porque si no, también es señalar cómo las políticas públicas enmascaran tras esos relevamientos, ¿no? Ahí hay algo que me queda muy fuerte en esto de decir, como lo planteaba Galeano, ¿no? De los pobres sabemos todo, que no trabajan, que no comen, que no se visten, nos falta analizar por qué los pobres son pobres, ¿no? Y por qué su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste. Creo que es un llamado a la reflexión más profunda y más responsable de acuerdo a la ética de las disciplinas, de los colegios, de la profesión, de las organizaciones y del Estado. No puede ser vos bien lo decías ayer, azoró más quizás esta nota, ¿no?, de pedido al Ministerio Público de acusación, que opere con la celeridad para lograr la paz social de estos considerados insurrectos. Claro, porque además además la percepción que hay es que, yo lo decía ayer al presidente del Consejo, yo desde Santa Fe no quiero hacer aseveraciones porque me parece que digamos, me falta la comprensión territorial, me falta el conocimiento de todos los actores, entonces no quiero aseverar, pero lo que uno percibe claramente es que hay una intencionalidad política en la movida, más allá de todo lo genuino que vos acabás de explicar que hay en el componente de personas que están reclamando, pero hay quienes movilizan o dicen vamos, señalan, digamos, autorizan, que en el fondo están vinculados con el que después dice ordeno desalojar, ¿viste? Es como que hay un juego ahí muy perverso, que pone, como bien decías recién, en riesgo no solo la salud y la integridad, sino la vida de las personas, de los chicos, de las mujeres. De los niños. Es increíble. Nos azoraba, la cantidad de niños. Patricia, aprovecho. Inclusive, más allá de esto de decir, no, lleva a los niños como escudo. Pero el barrio está lindante, la toma lindante a otro complejo habitacional, donde los niños son espectadores de lo que ahí está pasando, están mirando, están ahí palpando tamaña represión. Entonces, ¿a quién le interesa? Pensando en organismos de frente a la niñez. Eso no dice nada, no nos impacta, inclusive algo anecdótico, pero yo señalo mucho que lo anecdótico no es, las narrativas no son narrativas anecdóticas, sino son textura de interpretación. Ayer hablaba con un estudiante de trabajo, un exalumno de trabajo social, yo soy docente también, que está justamente en un merendero hace un tiempo largo ahí en el asentamiento sur de Guadalupe, que fue el último asentamiento y lindante, se provoca el otro asentamiento, y me planteaba esto de que habían hecho una canchita y dice minado de balas esta hora, de los cartuchos, ¿no? Entonces, esos son, nos interesa que los chicos estén en ese espacio viviendo, padeciendo esta cruel represión en relación a decir cómo se concibe o cuáles son las respuestas frente a las necesidades y frente a los derechos. Bueno,
es de largo aliento, digo, ¿no? Y de dolor. Sí, es de largo aliento, es de dolor y uno además convive con la superficialidad política, con lo peor de la política. Lo digo ahí lo digo sí, con absoluta convicción. En algunas figuras de la política reconquistense, de verdad, me tocó seguirlo por lo que fue la administración del hospital, por lo que son las inversiones públicas y las prioridades. Lamentablemente esta necesidad y esta urgencia que viven estos sectores, hay como, digamos, una posición muy fuerte con la ligereza con la que se administran los recursos públicos y se toman decisiones que nunca terminan abordando ni resolviendo nada. Entonces digo, me parece que está bueno reflexionar sobre esto y está bueno no estigmatizar, no meter a todos en la misma bolsa, no decir que todos son Dios. Hay que distinguir. Y la distinción siempre pasa por la posibilidad de mirarlo y de reflexionar y de observarlo con algo de calma, no con la pasión, el rechazo, el miedo, Exacto. Porque naturalmente que el miedo también. El miedo juega un papel. También, porque en esto también uno va haciendo, ¿no? Digo, ¿cómo tenemos ya el discurso imperante, no? El miedo a decir, no avalamos la usurpación, o sea, todo el discurso está orientado a la defensa de la propiedad privada, pero hay algo que se nos está escapando. Digo que el derecho tiene que ser progresivo y no regresivo. Entonces, totalmente. ¿qué pasa con la otra parte? Totalmente, lo comparto. Lo comparto y me parece que es digamos, de algún modo el punto donde hay que parar. Está bien, hay que defender la propiedad privada, no hay que ponerla en discusión, digo, para evitar cualquier miedo, pero al mismo tiempo me parece muy importante que alguien, digamos, imponga la discusión, porque si no, siempre termina borrándose todo y la promesa siempre queda olvidada. Yo te agradezco mucho el contacto, Patricia, de verdad fue valioso tu aporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Ahí estaba una integrante de una organización de trabajadoras sociales que además trabajan en la salud pública, se llaman Trazo, Grupo de Trabajadores Sociales de Salud Pública en Atención Primaria de la Salud.